Y hoy vamos a ver un capítulo que es el 23, donde relata la compra de un lugar de sepultura. Es la cueva de Macpela. La cueva de Macpela se encuentra en Israel, precisamente en la ciudad de Hebrón. Se la conoce también como la tumba de los patriarcas. Allí está sepultado Abraham con Sara, su mujer, Isaac con Rebeca, su mujer, y Jacob está sepultado con Lea, aquella mujer que él tomó primero, pero que en realidad quería a la hermana. Y bueno, la hermana Raquel, que era la preferida de su corazón, murió camino a Belén. Así que no está allí, y Dios permitió que fuese sepultado precisamente con Lea, que no era tal vez la que él prefería, pero era aquella mujer que le dio hijos muy importantes. La tribu de Judá viene de Rubén, la tribu de Simeón viene de Rubén, la de Leví viene de Rubén, de ese hijo primero que tuvo con Lea. Así que bueno, ahí está la tumba de los patriarcas o Macpela, un lugar que hoy está bajo dominio árabe, musulmán. Se puede visitar, hay hermanos que visitan Israel, han viajado, han ido hasta ahí en Hebrón. Es un edificio muy grande, una especie de mezquita que se hizo sobre el lugar de sepultura. Y ahí, bueno, aquellos que lo quisieran ver, hoy se puede hacer un horario de visita y se puede hacer. Vamos a leer el capítulo que relata toda la compra de esta sepultura. Tiene algunas cosas que a mí siempre me llamaron la atención. Siempre que la leo, este capítulo, cuando vuelvo sobre él, vuelvo a ver estas cosas que hoy quería compartir con ustedes. Verso 1 del capítulo 23 dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme la propiedad para sepultura entre vosotros. Sepultaré a mi muerta de delante de mí. Respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham, diciendo en presencia de los hijos, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed: 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, unos $900. Hace muchos años atrás, mismo en Estados Unidos, con $1.000 se compraba un buen terreno. También tiene algo de inflación. No son los mismos los 1.000 de ahora que los de antes. En esta época, 400 siclos de plata. Unas monedas de plata, depende del valor que tenía, pero se calcula que son más o menos ese dinero, unos $900. Verso 17, y quedó la heredad de Efrón, que está en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva
de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. En síntesis, él era extranjero, peregrino, no tenía un lugar propio que estuviese a nombre de él, no había comprado tierra, y la primera tierra que compró y la única es esta, un lugar para sepultura. Y le puso todo un interés que lo vimos acá recién. Entonces habló con la gente del lugar, con los hititas. Y bueno, uno de ellos escuchó que era el dueño y le dijo, no, vos sos como un príncipe en medio nuestro, un príncipe de Dios. Insistían en querer regalársela, lo leímos recién, y vemos, bueno, que Abraham no lo permitió y pagó por ella estos 400 ciclos de plata, como corresponde. Y a uno no aceptó el regalo. A mí lo que siempre me llamó la atención es esta frase que ojalá la pudiesen decir de nosotros, ¿no? Verso 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Pensaba en el testimonio, en la visión que tienen las personas acerca de nosotros, aquellos que nos rodean, la familia, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que desarrollemos la vida. ¿Cómo nos considera las personas? El apóstol Pablo decía, téngannos los hombres por servidores de Cristo, pero hay que estar a la altura. Y qué bueno que es que gente extranjera, que no era del pueblo de Dios, tenga este concepto de Abraham. Vos sos como un príncipe de Dios en medio nuestro. Hermanos, la fe que no se puede demostrar, varias veces lo dije en este lugar, la fe que no se puede demostrar no tiene sentido predicarla. Si la fe que está en vos y la fe que está en mí no se nota a través de nuestras actitudes, no tiene mucho sentido predicar. La gente entiende que es otra religión. Lo contundente, obviamente, es la palabra de Dios, pero el testimonio de la persona es importantísimo. Lo que opinen los demás de nosotros, de nuestra forma de ser, lo consideraban un príncipe de Dios, un principal de Dios. Vuelvo a decir, personas que no eran del pueblo de Dios. Y en esto se refiere seguramente a aspectos de su vida que ellos conocerían. Pero yo pensaba en nosotros, ¿no? ¿Qué se espera, hermano, de los hijos de Dios? La palabra dice, vuestra gentileza sea conocida de la iglesia. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que nuestra gentileza, que nuestra manera de conducirnos, nuestra ética cristiana, que es la manera de vivir, la manera de conducirnos, bueno, que esa gentileza sea conocida de todos, no que esté oculta. Ahora, ¿cómo lo podemos acercar un poco más? Se espera de nosotros, cristianos, reflejar de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera, algunas cosas que han estado en el Señor. Y pensaba que qué importante es cuando los cristianos somos solidarios. Hace unos años atrás falleció un sobrino de Laura y mío en un accidente en Tandil, volcó la camioneta, donde él iba, salió despedido y la camioneta cayó encima de él. Se movilizó gente de todas partes, estaban llegando a Tandil, lo llevaron a Tandil, llegó un matrimonio cristiano de otra denominación, se ocupó de abrir su casa, recibir a la familia que estaba yendo para Tandil. Agustín estuvo 40 días en terapia intensiva, nunca despertó, y en estos 40 días esta gente, estos hermanos en Cristo, abrieron su casa para que se instale allí la familia, tenían el lugar, y de qué manera nos recibieron. A mis cuñados, que eran los padres, pero a todos los que viajábamos, necesariamente nos insistían a pasar por la casa. Ser solidario, y así muchos hermanos más vinieron de distintos lugares sin conocerlo, porque se trataba de un hijo de Dios, de una familia cristiana que estaba pasando una hora mala. Hace poco un hermano se le incendió la casa y perdió todo, materialmente hablando. Y cómo se movilizó el pueblo de Dios en las redes, y ya la chiquita que estaba con quemaduras ya fue dada de alta, y prácticamente se repuso todo aquello que el fuego se llevó. Se espera de nosotros que seamos solidarios. Solidario fue aquel samaritano, ¿no? Que cuenta el relato bíblico, que paró donde otros no paraban. Pasó el sacerdote, pasó el levita de largo, pero el samaritano fue una persona solidaria, se acercó a ayudar.
Esto a nosotros nos puede pasar en cualquier momento de la vida. Tal vez ir por la ruta, yo sé que hoy es peligroso, a veces la gente no para por miedo a que lo asalten, pero a veces hay un choque, a veces hay una situación grave. Y qué bueno es que los cristianos estemos allí para dar una mano, llamando a lo que haga falta. ¿De qué manera? Eso es un testimonio enorme. La predicación, hermano, nunca se va a terminar de definir porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios convierte el alma. Pero el alma la riegan todas este tipo de cosas. Por un lado, la solidaridad. Por otro lado, la generosidad. Generosos. Ser generosos, hermanos. ¿Cómo nos conocen las personas? No digo tirar lo que Dios nos da, porque los medios que tenemos son los que Dios nos dio, pero sí digo de compartir aquellas cosas con generosidad. Ser generosos, porque Dios lo ha sido en gran manera con nosotros, ha sido misericordioso, y todos nosotros tenemos lo que jamás mereceríamos tener. Dios ha sido bueno con nosotros, generosos. El Señor dice, de gracia recibieron, den de gracia. Yo sé que a veces te van a pedir y después lo van a transformar en vino. Bueno, no sé, pero el texto bíblico dice que te pide, dale. Y si alguno está haciendo un trabajo para vos en tu casa y demás, esa persona está trabajando y nosotros tenemos que tener consideración y considerarlo. Decía Job, el patriarca, aquel hombre que sufrió tanto, hablando de su desgracia, de sus cosas, hablaba también de las cosas buenas que él hizo, como diciendo, no se acuerda Dios de todo esto, ¿no? Y dice, si no me bendijeron los lomos de mis obreros, aquellos que trabajaban para él, no es una forma de decir, lo bendijeron los lomos, las espaldas que él procuró, que sí que trabajen, pero que estuviesen bien. Ahí está Booz en el libro de Ruth, un hombre que tiene un gran sembradío y trabaja y hay gente trabajando, y cuando él llegaba le decía, Dios les bendiga, y lo bendecían a él también. Ser generosos. Compartir, no solamente en la iglesia, ¿no? Todas partes. Tratar de ver al Señor en distintas partes. A veces pensamos que solamente en la iglesia, ¿no? No, en distintas partes. A lo mejor estás ayudando un poquito a alguien en la facultad o en la secundaria que le cuesta. Y nadie se acerca y por ahí no le importa. Y qué bueno es que se acerque el cristiano y le da una mano. A lo mejor a la salida, no sé, combinar. Pero son predicaciones muy eficaces para que en el momento que abramos la boca y digamos, soy de Cristo, esa palabra no caiga en un precipicio. Porque se puede ser lo contrario. En vez de ser generoso, ser tacaño y que no nos importe. Y no, bueno, hermano, ahí está la generosidad, dando. En el trabajo, la gente que entra nueva en el trabajo. Yo dejé la relación de dependencia ya en el año 2000, pero trabajé en empresas de televisión. A veces la gente nueva entra y no sabe para dónde salir. Y qué bueno es que alguno, en vez de divertirse con el que recién entró, que no le encuentra la puerta a la habitación, se ponga al lado y le ayude. Mira, esto acá es así, funciona así. Esa mano, esa cercanía, es la que dijo el Señor alguna vez, dirá, porque estuve enfermo y me visitaron. Y estuve preso y me vinieron a ver también. No descuidemos, hermanos, estas cosas, porque estas cosas son parte importante de la predicación. La predicación vendrá después, pero estas cosas preparan la tierra. Ser amables. Vivimos por lo menos en una sociedad occidental mal educada. Es un problema de educación, no tanto de estudios. Mucho mal educado sueldo en la calle, en el tránsito. Ahí se ve la educación de las personas. ¿Y cómo tenemos que ser los cristianos? Amables, no imbancables. No imbancables. Ponete a pensar cómo te ven los demás. Si sos generoso, si sos solidario, si te importa lo del otro, si sos amable o sos imbancable. Hay gente que es imbancable, creyentes también. Difíciles, dice Fernando de Gansabella, hablando de una abuela de él que definía a una de sus hijas, dice, es pinchuda, no hay cómo tocarla, donde la tocaste pincha. ¿Cómo nos tienen que conocer, hermanos, las personas? Por nuestra amabilidad, por nuestro respeto, por nuestra consideración. Son cosas importantes. Te vuelvo a repetir, el folleto es importante, citarle el texto es importante, pero lo que vos hayas hecho o yo pueda haber hecho por otro, eso es muy importante. Es muy importante delante de Dios, finalmente, aunque la persona no lo entienda o no lo valore. Alguna vez estuve internado mi hermano, luego falleció, pero en esos días, en un hospital de PAMI,
algunas personas internadas muy viejitos, le dejaban la comida ahí al lado y no había quien le dé de comer. En esa ocasión, y ahí tenemos una tarea, hermano, para hacer. A veces vamos a ver un enfermo, el de al lado no tiene quien lo visite y no tiene agua. Y vamos y le compramos agua. Y vamos y vemos en qué podemos hacer como si fuera el Señor, que en ese momento lo estamos haciendo para Él. Por eso, si todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Si no, no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Si vivimos metidos en nuestros problemas, enfrascados, no vemos lo que pasa al lado, la solidaridad con el otro, la generosidad, la amabilidad, y esto último también de ser compasivos. A veces somos imbancables y a veces somos intolerantes, prontos para juzgar, prontos para golpear al que cayó, y el que cayó no precisa crítica, lo que precisa es ayuda. Y el que está en problemas no precisa un buen diagnóstico, necesita que alguien le dé una mano. Hay una frase del Dr. Jekyll, de Mr. Hyde, que dice: quereme cuanto menos lo merezco, que es cuanto más lo necesito. Aquella novela, ¿no?, donde el Dr. Hyde se transformaba en este ser tan horrible. Y él escribió: quereme cuanto menos lo merezco, es cuanto más lo necesito. Bueno, hermano, ¿quién se va a acercar? Pensá, estas cosas son para que nosotros pensamos. Le dijeron a Abraham: vos sos un príncipe de Dios en medio nuestro. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen en tu trabajo? Pues ahí está la verdad, ¿eh? Acá nos vemos 4 horas por semana, 6, pero la gente que convive prácticamente con nosotros por el trabajo, la familia, ¿qué dice la familia? Los quiero ganar para el Señor. ¿Qué dice tu familia de vos? Ya te escucho. Vas a una iglesia, Señor, ya le explicaste, pero aparecen todas estas cosas. Bueno, que se arregle, ¿no? Que se arregle, no. Hay que dar una mano en casa, hay que ver cuál es la necesidad. Los cristianos estamos para servir. Dijo el Señor Jesucristo: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Siendo el Señor y el Maestro, estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ver en qué cosa, desde nuestra familia, lugar de estudio, trabajo, lo que sea, podemos manifestar estas cosas, de manera que, no sé si nos van a llegar que somos un príncipe de Dios, pero que nos diga: mire, yo conozco una persona así, y llama la atención porque es del Señor. A mí me da mucha alegría cuando hablan de algún hermano, de cosas que ha hecho, y me da mucha tristeza cuando a veces hablan de alguien por cosas malas que ha hecho, y la gente dice: mire, para ser como ese me quedo como soy. Yo tengo mi religión. No es un problema de religión, es un problema de vida nueva, de vida transformada, que si no se ve, hermano, no la prediques, no tiene sentido. Es un contrasentido. Soy imbancable, no soy compasivo, no soy generoso, pero el folleto se lo quiero meter a toda costa y lo que produce la gente es rechazo. Por eso que tenemos que, estos momentos son para revisarnos, no son para que termine ya unos minutos más. ¿Cómo me ven los que están a mi alrededor? Algunas veces repetí la frase, no es mía, de don Raúl Caballero Yocó. Don Raúl decía que un hombre o una mujer es un hombre o una mujer de Dios cuando la familia lo dice. ¿Por qué? Porque la familia lo conoce de entre casa. ¿Qué dicen los cercanos? A veces queremos hablar a los padres de algún hermano que no son del Señor, y por ahí nos empieza a decir una cantidad de cosas del hermano, pues esos son los padres. ¿Cómo lo va a ganar para el Señor? ¿Cómo lo va a llevar a la fe si por un lado le está diciendo una cosa con el folleto o invitándolo a la reunión, y por otro lado es como cualquier otra persona del mundo, codicioso, imbancable? Hermano, tenemos que reflejar de alguna manera, no digo su totalidad, es imposible, reflejar la persona del Señor. Vos sos un príncipe de Dios. Bueno, ¿cómo sigue? Quiero comprar una sepultura a Efrón, el eteo. Un muchacho escuchó y dijo: Señor, yo te la regalo. Te regalo la cueva y el campo donde está la cueva. Un lugar bastante grande. Yo te lo regalo. No, ¿qué es esto entre tú y yo? Qué hermosa palabra, ¿no? Hay puntos de la amistad, puntos del vínculo, donde sería bueno que el dinero no entre. A veces el dinero, lo que entra lo corrompe, ¿no? Como diciendo: yo te lo regalo, no podemos hablar de plata, estamos en un vínculo tal que no te puedo cobrar. No te puedo cobrar. Tal vez estás haciendo un trabajo y necesitas cobrarlo, y seguramente el hermano va a responder como respondió Abraham: no, pará, decime lo que es.
Bueno, le dijo, bueno, son 400 ciclos de plata. Agarró y se lo dio. Cosa rara en un oriental que están muy acostumbrados al regateo, no son como nosotros. Hermanos que viajaron a Israel hicieron parada en Estambul. Y bueno, si alguno vio lo que es la triple frontera, para que tenga una idea, vos mirás a una persona, te sigue 2 cuadras para venderte un aparatito, un reloj, lo que es. Ni mires, tenés que ir así derecho y no mirar. Bueno, dicen que Estambul sí o sí te venden algo. Pero que te van a dar un precio y que vos lo tenés que bajar. Es su forma de comerciar. Cuando a Abraham le dicen 400 ciclos de plata, agarró la plata y se la dio. Listo. Porque él necesita algo que es mucho más importante que el dinero, o ponerse a regatear por algo que él necesita verdaderamente, porque tenía que enterrar a Sara y él no tiene tierra propia. Y que es otra cosa muy importante también que a veces nos cuesta mucho a los seres humanos. No se abusó de la generosidad de los demás. No se abusó de la generosidad de los demás. Le hubiese dicho, che, bueno, la verdad que te recontra agradezco, gracias. ¿Qué diríamos nosotros? Sí, bueno, gracias. Hermano, a veces hay algunas cosas, no digo que no le hagamos un regalo a alguien que no lo recibe y lo agradecemos y hacemos nosotros también. Pero acá le estaba hablando de mucho dinero, de su heredad, con la cueva, con todo adentro. Y este hombre dijo, no, decime lo que es, yo te lo voy a pagar. Hermano, la medida es lo que corresponde. Si es posible, un poco más. Que es misericordia. Lo que corresponde es justicia. Un poco más es misericordia. Está trabajando en estos días en la casa de Mauro un hermano en Cristo. Vino ya de grande al Señor. Pero hace muchos años que le conocemos y bueno, con él construí mi casa y tantas cosas más. Con 80 años está mejor que cualquiera de nosotros, conserva una agilidad, no tiene ni canas en el pelo. Y bueno, hermano, está trabajando para nosotros un hermano. Y digo, oh, como esto lo tiene que manejar mi hijo, porque la casa es de él, digo, fíjate que no le falte nada. Al mediodía le llevamos la comida, porque cuando él trabajaba en casa se sentaba a comer con nosotros. Y que no le falte nada. Y algún día no pudo venir porque llueve, pagáselo igual si no pudo venir porque llueve. Porque ese hombre vive de su trabajo, es un jornalero, trabaja por el jornal. No es un maestro mayor de obra que va a cobrar todo un trabajo, tiene empleados. Trabaja de lo suyo. Y es importante, hermanos, que en esas cosas aparezca la persona nueva, que es compasivo, que es generoso, que está y que no se abusa. A veces por poco nosotros, como se dice, ya no se perdonen que el dicho es viejo. Mi señora siempre me corrige, no diga más, dichos son viejos. Y pues, es el problema de ser viejo también. Mostramos la hilacha, hermano. A veces se muestra la hilacha por un plato de comida. Yo lo he visto en los campamentos. Hacer en la fila, a mí no me sirvieron, hacer problemas por la comida cuando somos el pueblo de Dios reunido en un campamento. ¿Cómo se problema por la comida? Me dieron poco. El Señor dijo, lo que te pongan adelante, comelo. Chao, esa es la enseñanza. Lo que te pongan adelante, comelo. Te pusieron puré, come puré. Te pusieron lo que te pusieron, comelo. Y se pelean y muchas veces las peleas son por la comida, son las cosas más básicas del ser humano, ¿no? La comida y el dinero. Y el dinero dicen que no cambia a las personas, las pone de manifiesto. No las cambia, las muestra tal como son. Por eso, hermano, esto es muy importante. En estas situaciones así, que hay gente de muy buen corazón, dice, yo te quiero regalar esto. Cuando es así algo tan grande, decir, mira, no, yo te agradezco, decime lo que vale, yo lo voy a pagar. Esa cosa de ventajero, esa cosa de tan argentina, ¿no? Que lamentablemente no tenemos una buena idiosincrasia los argentinos. Estamos mal vistos en el mundo, de llevarse los ceniceros, las toallas de los hoteles, todo ese tipo de cosas casi siempre son argentinos. Y retiran cosas de valor del hotel por las dudas. La cosa es terrible. Ver de qué manera podemos falsear algo para sacar un rédito mínimo. Dios quiere, hermano, que el tema del dinero en nuestra vida sea un tema de segundo orden. Lo digo muchas veces, porque muchas veces nos deja con la cola al descubierto. Una situación menor, como es el dinero, como es la comida. Las cosas, preocupémonos por las que no se ven, dice el Señor, ¿no? Que tienen que ver con la fe, con la pasión, por el Señor, con lo espiritual. Y lo otro son cosas, hermano, son cosas sobre las cuales nosotros tenemos que administrar, porque tampoco son nuestras. Por lo tanto, las tenemos que administrar para la gloria de Dios y que las personas se beneficien. Las personas que pasan a nuestro lado, se espera que les vaya bien. Se espera que les vaya bien. Los primeros son nuestra familia.
Muchas veces pienso en mi señora, vamos a cumplir 39 años de casado en enero. Me preocupa que juntos le haya ido bien, no haber sido un dolor de cabeza para mi mujer durante casi 40 años. Decime lo que es. Por su precio, yo te lo pagaré. Es un hombre piadoso, la piedad se ve en este tipo de cosas. Y finalmente, hermano, se fue a comprar una cueva, su única propiedad, no tenía otra cosa, fue previsor. Ya él estaba muy entrado en años, Sara había muerto, 127, él tenía 137 en ese momento. La gente vivía más que ahora, ¿no? 137 años. Con esa edad, con lo rico que era Abraham, con todo el dinero que tenía y todo lo demás, pues había dicho que se arreglen los que vienen atrás. Sin embargo, él fue, compró la sepultura, ¿cuánto vale? Acá está la plata. Es una persona que no piensa solamente en el que está pensando en los que van a quedar. La palabra de Dios dice que no es de los hijos atesorar para los padres, sino de los padres para los hijos. Yo no sé si hoy es posible. Mis abuelos todos murieron y dejaron el dinero del entierro. Era una costumbre que había, porque ellos no querían ser gravosos a la familia. Mis padres murieron y dejaron el dinero cada uno para su sepultura. Cualquier hijo lo va a hacer igual y va a cargar, pero ellos no querían ser carga. Y es importante, hermano, que nosotros pensemos en los demás. No sé si le vamos a dejar algo atesorado, porque bueno, todos sabemos la situación que se vive hoy. Por lo menos no dejarle problema. No dejar problema, te lo estoy diciendo para hermanos que ya tenemos unos cuantos años, ¿no? Que estamos más cerca de la patria celestial que acá del Congreso. Así que pensemos en estas cosas. ¿Qué sabrán en medio de ellos? Un príncipe de Dios. Testimonio excelente, por lo tanto, cuando él decía algo de Dios, me imagino que la gente se lo tomaría muy en serio. Sos un príncipe de Dios, un principal de Dios. Bien, y lo segundo, y hermano, lo segundo, no abusar. Dice Proverbios, muchos son los amigos del que da. Muchos son los amigos del que da. Los amigos del campeón, que se dice, ¿no? En el mundo, y cuando al campeón se le terminó, se acabaron los amigos. ¿Por qué? ¿Y por qué hay? Entonces, por eso decía Santiago, si entra uno con dinero lo tratan de una manera, si entra otro de otra manera. Es algo que está en la humanidad. Elegir de alguna manera cómo nos podemos beneficiar con esto. Bueno, hermano, el Señor se acercó al leproso, se acercó a la gente que no se hubiese acercado absolutamente nadie, se acercó a vos y se acercó a mí. Somos deudores con el Señor, somos deudores con las personas. La carta a los Corintios dice que nosotros somos como cartas de Cristo, leída de todos los hombres. La gente no lee la Biblia normalmente, pero ve tu vida y ve la mía. Y la versión de Dios que puede llegar a tener es la que vos le das y la que yo le doy. Mezquino, imbancable, cuántas cosas más, guardátelo el folleto, no se lo des, pedirle perdón al Señor. Tenemos que vivir ajustando este tipo de cosas. Estamos hablando de una vida, no estamos hablando de una religión. La fe que no se puede mostrar, hermano, no tiene sentido predicarla. Porque hacemos mentir el Evangelio. Acá se compadeció un samaritano y el sacerdote dice, bueno, una persona conoce la palabra de Dios, todo pasó de largo, lo pasó como un poste, herido medio muerto. Y el levita también, gente que habitaba el templo de Dios. Y el samaritano no era ni miembro del pueblo de Dios, nada, eran excluidos. Sin embargo, dice que lo vio y se compadeció. Venía una cabalgadura, se bajó, le vendó las heridas, las curó con aceite, con lo que llevaba. Pensá, hermano, ¿dónde tenemos que ajustar? Muchas veces nos centramos en nosotros, en nuestra necesidad. Lo que pasa es que el tiempo es malo. Mira, hermano, yo tengo unos cuantos años. El tiempo siempre fue malo. Cuando mis abuelos dejaron pago su funeral, el tiempo era peor. Sin embargo, estos italianos, emigrantes, no solamente dejaron eso, dejaron el lugar donde yo vivo ahora. No vivían ellos ahí, ellos vivían en un conventillo, alguna vez se lo conté. Pero ellos compraron eso porque a lo mejor algún día los hijos puedan hacer algo ahí. Y bueno, ese hijo uno era mi mamá y dos tíos míos que recibieron la parte que a cada uno corresponde, diciendo uno, bueno, no, yo te lo doy, lo que corresponde, ahí vivo yo. Por alguien que no pensó solamente en sí, que pensó
en los demás. ¿Cuál es la palabra de los siervos de Dios? Los otros, los que me diste. Quiera Dios que nuestra vida sea una invitación para que las personas se acerquen, que quieran de alguna forma saber, aunque todavía no hayamos dicho una palabra, que cuando digamos esa palabra no pegue al revés. No pegue al revés. Y acuérdate de esto, hermano, no abuses. No abusemos. Pablo dice, yo tengo derecho como apóstol, no lo tomé. 1 Corintios 8, no me abusé. Dice, tenemos los apóstoles derecho a que nos sostengan, a tener una familia, todo. Bueno, no lo tenemos, pero es un derecho, pero no lo vamos a tomar. Renunciar a lo lícito y no mostrar la cola de ninguna manera, hermano, ni por poco ni por mucho. Hay cosas que son los bienes, que tienen que ver con estas cosas espirituales, no se las puede mezclar con la plata, no tiene nada que ver con la tarjeta de crédito, ni con los cheques, ni con el dinero. El Señor le habla que es como que son las cosas menores. Si se le confió esto y no fue fiel el mayordomo en el manejo de plata, ¿cómo le vamos a confiar el Evangelio? De ninguna manera. Esas son cosas importantes, las de Dios. Y lo demás es algo, un medio que usamos para transitar los días que el Señor nos dé acá. Listo, todo quedará, todo quedará. Mis queridos, el Señor nos bendiga. Revisemos, porque a lo mejor estamos predicando y como dice Ageo, sembramos mucho y recogemos poco. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hermanos, revisemos. Algo pasa. Capaz que la red con la que salimos a pescar tiene agujero por todos lados. Cuando la red tiene agujero por todos lados, normalmente vuelve vacía. Así que un hombre de Dios, Abraham, con altos y bajos, es un momento alto, un príncipe de Dios. Una persona que no se abusó, una persona que pensó en los demás, hizo una previsión. En ese lugar, vuelvo a decir, sepultado él, Sara la esposa, su hijo Isaac, su único, como decía el Señor, Rebeca, la esposa, está Jacob con Lea. Un lugar que se puede visitar, descrito por la palabra de Dios en Hebrón. Señor les bendiga.